Hola a todos. En este problema lo que nos piden es hallar la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Para esto vamos a necesitar la teoría que nos da el libro para estos ejercicios. Nos da la ley de los senos y la ley de los cosenos. Y ustedes me dirán, pero yo lo puedo desarrollar por cualquier otro método. Sí, hay muchos métodos, ¿no?, con los que se pueden desarrollar, pero para este grupo de ejercicios que vamos a desarrollar de aquí en adelante, el libro nos dice que lo desarrollemos con la ley del seno y la ley del coseno. Más adelante hablaremos de otros métodos. Ahora bien, el enunciado nos da el valor de teta y la magnitud de la fuerza, por lo tanto el gráfico real nos quedaría más o menos así. A partir de este gráfico inicial, lo que haremos será eliminar todos los cuerpos que no necesitemos. En este caso, por ejemplo, el perfil en L, este perfil, ¿no? Los pernos que tenemos aquí y la zona donde está anclada. ¿Por qué? Porque realmente no lo necesitamos para el problema. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos solamente los dos vectores y sus direcciones, ¿no? A esto es lo que llamamos diagrama de cuerpo libre. De hecho, tampoco necesitaríamos estas sogas, sino que como no estorban, pues las dejamos ahí, ¿no? No pasa nada. A partir de aquí lo que vamos a hacer es apoyarnos en la ley del paralelogramo. ¿En qué se basa esa ley? Quiere decir que a partir de las puntas de los vectores vamos a trazar dos líneas paralelas. Una línea paralela al vector de 450 y otra línea paralela al vector de 700 newton. ¿Con qué intención? De formar un paralelogramo, ¿no?, como su mismo nombre lo indica. Entonces, a partir de aquí lo que nosotros vamos a necesitar realmente es la intersección de estas dos líneas paralelas. ¿Por qué? Porque desde la unión de las colas de los vectores que se quieren sumar hasta la intersección de estas dos líneas paralelas, vamos a tener el vector fuerza resultante. Y si este gráfico estuviese hecho a escala, al aplicar la ley del paralelogramo, gráficamente ya podríamos también medir la magnitud de este vector fuerza resultante, ya no haría falta realizar ningún cálculo. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es aplicar la ley del coseno y la ley del seno. Entonces, como podemos ver, estas dos leyes se aplican en un triángulo. Para eso tenemos que armar nuestro triángulo de fuerzas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues podemos mover este vector de 450 para acá o mover este vector de 700 para acá, de este modo. Y aquí ya tenemos formado nuestro triángulo de fuerzas. Entonces, si nosotros queremos aplicar la ley de los cosenos, para hallar la magnitud del tercer lado, en este caso de la fuerza resultante, necesitamos saber la magnitud de los otros dos lados y también el valor del ángulo que forman. En este caso tenemos estas dos magnitudes, 700 y 450, pero nos faltaría hallar este ángulo. Y aquí ya depende de cómo llevan sus propiedades geométricas, ¿no?, de cómo han llevado su curso de geometría. Miren, veamos. Si trazamos a partir de esta punta de la flecha una línea horizontal paralela al eje X, estamos formando un ángulo de 60 grados, ya que este ángulo y este ángulo de aquí vendrían a ser iguales, ¿no?, porque son alternos internos. ¿Que no conozco esa propiedad? No pasa nada, trazamos una línea de proyección de este vector y tenemos dos ángulos opuestos por el vértice. Ambos son de 60 grados, ¿no? Notemos que este ángulo es lo mismo que el que tenemos aquí arriba. Ahora bien, ya tengo que todo este ángulo mide 60 grados. Yo quiero saber este ángulo interior, ¿sí?, el que está dentro del triángulo. Entonces, si veo este vector de 700 con la horizontal, forman un ángulo de 15 grados, tal como tenemos aquí, ¿no? Este ángulo de aquí viene a ser el mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, 60 menos 15 estaríamos hablando de la diferencia, que sería 45 grados, que vendría a ser el ángulo que forman los vectores de 700 y 450 newton. Entonces, con esto yo ya puedo aplicar la ley de los cosenos, ¿sí? ¿Cómo lo aplico? Pues para saber la magnitud del tercer lado es igual a la raíz de uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos el doble producto del primer lado por el segundo lado por el coseno del ángulo que forman. Si yo ya tengo estos datos, simplemente resuelvo, ¿no? Y tendría que la magnitud de la fuerza resultante es igual a 497 newtons. Entonces ya tengo la magnitud de la fuerza resultante, me faltaría hallar su dirección, y no cualquier dirección, sino medida en sentido antihorario desde el eje X positivo. Cuando hablamos de sentido horario, quiere decir el sentido de las agujas del reloj, en este sentido. Sentido antihorario quiere decir sentido contrario al de las agujas del reloj, ¿no? Es decir, en esta dirección. A este ángulo vamos a llamar phi, que vendría a ser la dirección de este vector fuerza resultante. Entonces, para nosotros poder hallar phi, necesitamos saber cuánto vale alfa, ¿verdad? Alfa vendría a ser el ángulo que está aquí dentro del triángulo, el que forman el vector fuerza resultante y el vector de 450 newton. Entonces, obligatoriamente para yo poder hallar el valor de phi, es decir, la dirección de este vector fuerza resultante, necesito saber el valor de alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí?
pues aplicar la ley de los senos. Entonces, al hallar esta magnitud, no solamente he desarrollado la primera parte del problema, sino que también he desbloqueado esta parte de aquí, porque para aplicar la ley de los senos necesito saber la magnitud de los tres lados del triángulo y al menos uno de los ángulos. En este caso, conozco las tres magnitudes y también conozco el ángulo de 45 grados. Por lo tanto, yo ya puedo hallar el ángulo alfa. Ahora bien, ¿y cómo aplico yo la ley del seno? Miren, si yo conozco la magnitud de este lado sobre el seno del ángulo opuesto, va a tener la misma relación que otro de los lados sobre el seno del ángulo opuesto que le corresponde. ¿Sí? Lo mismo aplica para los tres lados, que puede ser seno de alfa sobre A, seno de beta sobre B y seno de C sobre C. Sí, también puede ser. La relación sigue siendo la misma. Veamos aquí. Seno de alfa le corresponde el lado opuesto de 700. Por lo tanto, colocamos seno de alfa sobre 700 y lo igualamos al seno de 45 grados sobre la magnitud del lado opuesto que le corresponde, en este caso, fuerza resultante. Esta relación es igual a esta. Y lo mismo ocurre para el tercer ángulo. A este ángulo vamos a llamarlo beta. Entonces la relación seno de beta sobre la magnitud del lado opuesto que le corresponde, que es de 450 newton, será la misma relación en los tres casos. Esto quiere decir que si nosotros queremos saber el valor de alfa, debemos desarrollar esta igualdad. Y si queremos saber el valor de beta, debemos desarrollar esta igualdad. En este caso, primero queremos hallar alfa. Por lo tanto, pasamos a multiplicar 700 por seno de 45 y le sacamos el seno a la menos 1 de toda esa fracción o de todo ese quebrado. ¿Sí? Seno a la menos 1 o arcoseno, que vendría a ser lo mismo. Si nosotros desarrollamos por calculadora esta parte de aquí, nos dará un valor de 84.8 grados. ¿Sí? Entonces aquí viene el dilema. Habrá gente que me diga, sí, a mí me dio 84.8 y habrá otra gente que me diga, no, a mí me dio 95.2 o 95.19. ¿Cuál de estos dos valores es correcto y cuál de estos dos valores está equivocado? Si nosotros sacamos seno de 84.8 y seno de 95.19, nos va a dar este resultado, 0.9959. Entonces, eso quiere decir que matemáticamente estos dos valores son correctos, pero estos dos valores sirven para este triángulo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Mire, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando nosotros desarrollamos la ley de los senos en un triángulo, pueden ocurrir tres opciones. Primero, que se encuentre una solución. Segundo, que no haya solución para ese triángulo. Y tercero, que tenga dos soluciones, como es este caso. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para que dé dos soluciones? Primero, que A sea agudo. Si nosotros trazamos la altura de este triángulo, esta altura tiene que ser menor que el lado A y luego menor que el lado B. Entonces, si nosotros desarrollamos este triángulo que tenemos aquí y trazamos la altura H, ¿sí? Aquí tenemos la altura, será igual a 700 por seno de 45 grados. ¿Sí? Esto de aquí es trigonometría. No sé cómo van sus bases en trigonometría, pero esto de aquí lo voy a explicar luego en el curso más adelante. Esto vendría a ser igual a 495, ¿no? Aproximadamente. Entonces, en este caso se cumple que 495 es menor que A, ¿sí? Que 497 y luego menor que 700. Por lo tanto, quiere decir que este triángulo tiene dos soluciones para este ángulo. ¿Pero eso quiere decir que estos dos ángulos son correctos? No. Veamos ahora seno de beta. ¿Sí? Lo desarrollamos esta igualdad así como hemos desarrollado esta anterior. Ahora, seno a la menos 1 de todo este producto tenemos que es 39.81 grados. ¿Sí? Pero también tenemos la opción de que sea 140.19. Ahora, aquí hay un detalle. Miren, si nosotros desarrollamos por calculadora, nos va a dar este valor y este valor. ¿Por qué? Porque son valores menores que 90 grados. ¿Sí? Si nosotros consideramos aquí 90 grados y aquí 90 grados, se van a dar cuenta que la distancia hacia aquí es la misma que hacia acá. Aquí es más 5.19 y aquí es menos 5.19. Y pasa lo mismo aquí y acá. Tienen la misma distancia, o sea, 90 grados es el promedio de ambos. ¿Por qué? Porque la función del seno es así, ondulada. Entonces, si nosotros tenemos aquí 90 grados, quiere decir que este valor y este valor son idénticos, ¿sí? Es por eso que este valor del ángulo y este valor del ángulo van a tener un mismo valor para el seno. Entonces, mientras más cerca esté de 90 grados el valor que estamos desarrollando, que estamos calculando en este caso, tenemos que hacer esta comprobación. En este caso está alejado, ¿sí? Miren, los tres lados del triángulo deben formar 180 grados. 180 menos 45, estamos hablando de 135 grados, ¿verdad? Entonces, si yo sumo
84 más 140 ya dio más que 135. Si sumo 84 más 39 no me va a dar 135. Si sumo 95 más 140 tampoco da. ¿Cuál es la solución? 95 más 39. Entonces, la suma de estos dos es 135 grados. Por lo tanto, esa vendría a ser la respuesta correcta. Y como ya tengo el valor de alfa, lo reemplazo aquí, con lo que tendría que la dirección de este vector es de 155 grados medido desde el eje X positivo. Y ya con esto se acabó la discusión de cuál es el ángulo correcto, ¿no? Ahora sí pasemos al problema 2.2. Este problema nos dice que la magnitud de la fuerza resultante debe ser de 500 newton y dirigida a lo largo del eje Y positivo. Así que nos pide calcular la magnitud de esta fuerza F y su dirección. Entonces, este vector fuerza va a ir más o menos por aquí, ¿no? Más o menos para ir adecuado al gráfico. Entonces, vamos ya de una vez un poco más rápido, a diferencia del problema 2.1 que ha sido explicado de manera detallada, ¿no? Desde las cabezas de las flechas trazamos dos líneas paralelas a los vectores. De este modo, esta línea paralela a este vector y esta línea paralela a este vector. Entonces, ¿con qué intención hacemos eso? De quedarnos con la intersección. Entonces, aquí ya tenemos la fuerza resultante en la ley del paralelogramo. Ahora necesitamos armar nuestro triángulo de fuerzas de este modo. Movemos este vector de 700 newtons para acá. De ese modo, en este triángulo nosotros ya podemos aplicar la ley del coseno y la ley del seno si reúnen las condiciones necesarias. ¿Y qué condiciones necesitamos para poder hallar la ley del coseno? Pues conocer dos lados del triángulo, la magnitud de dos de esos lados y el ángulo que forman entre ellos. En este caso sabemos la magnitud de dos vectores, pero nos falta el ángulo que forman entre ellos. Entonces, para eso trazamos una línea horizontal a partir de este punto y tenemos que la vertical con la horizontal forman un ángulo de 90 grados. Adicional a eso, el problema nos dice que el vector de 700 con la horizontal forman un ángulo de 15 grados. Entonces sumamos 90 más 15 y ya tenemos el ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, con esto ya podemos aplicar la ley del coseno, ¿no? La magnitud de esta fuerza F será igual a la raíz del primer lado al cuadrado más el segundo lado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces, resolvemos esta raíz y tenemos que la magnitud es igual a 960 newtons. Sabiendo ya la magnitud de la fuerza F, nos faltaría hallar su dirección, es decir, el valor del ángulo θ. Como sabemos aquí la horizontal con la vertical forman un ángulo de 90 grados, por lo tanto este angulito dentro del triángulo será 90 menos θ. ¿Por qué necesitamos saber este valor? Porque aquí vamos a despejar el valor de θ, ¿sí? Entonces, si nosotros desarrollamos ya la ley del seno, porque ya podemos, ya reúne las condiciones, ya que conocemos la magnitud de los tres lados y conocemos también uno de los ángulos del triángulo. Por lo tanto, ya podemos aplicar la ley del seno. ¿Cómo lo hacemos? De este modo. Seno de este ángulo de 90 menos θ sobre el lado opuesto que le corresponde, 700 newton. Lo igualamos al seno de 105 sobre el lado opuesto que le corresponde, la magnitud de la fuerza F. Y también lo igualamos el seno de alfa sobre el lado opuesto que le corresponde, 500 newtons. Entonces desarrollamos primero esta igualdad. 700 pasaría a multiplicar por seno de 105. Por lo tanto, le aplicaríamos el seno a la menos 1 o el arcoseno de toda esta fracción, con lo que nos daría un valor de 90 menos θ, que sería el ángulo que estamos buscando, igual a 44.8 grados. O sea, este ángulo dentro del triángulo sería igual a 44.8 grados. ¿Es un valor razonable? La verdad es que sí, porque si los tres tienen que sumar 180, 180 menos 105 sería 75, y si este aproximamos a 45, este alfa tiene que dar más o menos 30. Y como estamos hablando de un valor más o menos alejado de 90, yo pienso que no hace falta comprobarlo, ¿no? Ya que el otro valor cuyo seno daría 0.7045, estaríamos hablando que sería de algo aproximado a 135, ¿no? Y ya con lo cual se pasaría de los 180. De todos modos, si quieren comprobarlo, aquí tienen cómo se hallaría el valor de alfa. Ahora bien, 90 menos 44.8 me dará el valor de θ. Por lo tanto, θ vale 45.2 grados. Y con eso yo ya hallé la dirección de este vector fuerza F para que la resultante sea de 500 newton dirigida verticalmente hacia arriba a lo largo del eje Y. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo y más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si te gustó, déjate un buen like, comparte el video si te sirvió y suscríbete para tener más contenido como este. Y nada, por mi parte eso es todo, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión?